É que eu queria muito ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei no Mandela. Parado no bailão. No bailão. Para. Sí, te llama la atención. Pero no soy un vendecursos ni un vendehumos. De afuera me ven distinto por esto. Entonces cada alumno vino al Mastermind a escalar su negocio y su vida. Y eso fue 50% del tiempo. Cuando una persona se acerca a mí, empiezan a pasarle cosas muy, pero muy buenas en su vida. Y justo acá empieza lo importante. Bueno, él es Miguel, yo soy Nico. Juntos somos socios en My Consulting, que es una consultora que ayuda a infoproductores a poder crecer, escalar, facturar más a través de YouTube y lógicamente que se posicionen y aumenten su autoridad con el tiempo. El año pasado hemos hecho que nuestros clientes facturen más de 30 millones de dólares, siendo YouTube parte fundamental de todo esto. De las principales razones por las cuales entramos a trabajar con Alejo fue número 1, movimiento, saber qué movimientos dar en el mercado para posicionarnos, y número 2, el entorno. El entorno es súper fundamental para poder crecer, sí o sí. El primer resultado o cambio que hicimos fue el empezar a analizar más... ¿Qué? Claridad, para mí fue claridad. Claro, por eso, empezar a analizar más los datos que teníamos dentro del negocio, sobre todo lo que nos decían los clientes, para empezar a cambiar un poco el ángulo de marketing, y eso lo que hizo fue darnos más claridad y poder seguir abriendo el camino para que podamos seguir creciendo. Creo que uno de los cambios más grandes, después de pasar esa barrera de hacer 5 cifras al mes en dólares, fue como el tener un mejor estilo de vida en el día a día, y también el poder tomar más riesgos medidos, porque tenés más capital como para poder hacer más cosas, ¿no? Y si una persona recién quiere ganar 5.000, 10.000 dólares al mes, le tiene que meter a full, porque va a haber un gran cambio en todo, como te digo, en todo el estilo de vida y también en la manera de pensar, porque ya no está pensando en sobrevivir, sino que está pensando más en cómo vivir y cómo seguir mejorando ese estilo de vida. Y cómo seguir apalancándote, básicamente. O sea, cómo dar movimientos apalancados para poder crecer a pasos gigantes, o sea, literal. Claro, como teniendo más dinero podés hacer movimientos más apalancados, invertirse en nueva formación, podés pagar más publicidad y termina siendo una bola de nieve, literalmente. Y me pareció una persona súper cercana. Aparte también habíamos visto bastante el contenido de YouTube y habíamos implementado, y eso está bueno porque ver el contenido gratis, implementar y que te da resultados, termina subiendo mucho la confianza en que vos le compres, porque decís, ok, si implementé lo gratuito y me dio resultados, cuando le pague también me da resultados, y también nos dio resultados cuando le pagamos. Claro. Si estás pensando hacer tus primeros dólares, te tenés que dar cuenta de que 3.000 dólares no es nada a comparación de lo que se pueden hacer con los negocios online, siendo estratega digital o lanzando infoproductos, porque es un mercado en el que el promedio de infoproductor está ganando 10.000, 20.000, 30.000 dólares. Así que si estás pensando en hacer 3.000, te tenés que largar ya a empezar a implementar, empezar a hacer pruebas hasta poder tener resultados. Así que simplemente que te animes, porque baja la barrera de hacer 3.000, es algo fácil dentro de todo. Para mí, si quieren empezar a hacer sus primeros dólares, sus primeros 1.000, 2.000, 3.000 dólares, primero es confiar, o sea, confiar al 100%. Los resultados se pueden tener siempre y cuando ejecutes, o sea, tomes acción masiva. Seas consciente de que tú tienes la capacidad, lo único que te falta es claridad y tomar acción, punto, no es más. Claro, porque al día de hoy lo que suele pasar es que hay muchísima información en el mercado, están todo el mundo vendiéndote mucho estilo de vida, hay todo el mundo vendiéndote cómo ganar dinero, pero lo que más necesitas es reducir todo ese ruido, ir por una sola cosa y pisarla a fondo, que eso te va a dar resultados. Porque si te enfocás en hacer de todo, al final no terminás haciendo nada bien. Te tenés que enfocar en hacer una sola cosa y sí o sí te va a funcionar. Soy Alana Saurit, hace 2 años soy dueña de negocios para mujeres. Vendo en este momento un programa de mentorías para crear y escalar OnlyFans a 5.000 dólares mensuales. Mis últimos 3 meses tuve meses de 40.000 dólares en promedio. Para alguien que está empezando en la industria digital y que quiere empezar a ganar sus primeros 1.000 a 3.000 dólares, para mí fue mentalidad, un método ya probado y entorno. Decidí empezar a entrar con Alejo porque lo vi real, lo vi
que tenía lo que yo necesitaba, que no era más información, sí un entorno, no sentirme que iba sola y una mentoría 1 a 1 que no solamente involucre el negocio, sino también involucre a la persona. Después de empezar a trabajar con Alejo, vi orden, proyección, estructura, método y el largo plazo. Finalmente empezar a construir algo a largo plazo y no empezar a ver solamente a 1 metro el negocio, solamente qué iba a hacer esta semana, sino empezar a pensar como una empresaria. Lo que hizo que yo escale a más de $10.000 mensuales fue, sin dudarlo, creerme lo posible y mi mentalidad. Lo que creo que hace a Alejo diferente y por lo que entré a Black Shark es por involucrarse y dar una mentoría personalizada, involucrándose en el negocio y en la persona, que como dueños de negocio muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay razones por detrás: mentalidad, persona, identidad, creencias, un background familiar, por ejemplo en mi caso, que nos van limitando y no lo sabemos. Entonces darme información para saber lo que tengo que hacer y por qué no venía haciendo lo que no venía haciendo. Para alguien que tiene dudas de si quiere entrar o no entrar con Alejo, yo le diría: paga el precio por adelantado de la vida que querés vivir. Soy Santiago Maiolo, tengo 22 años, me dedico a escalar profesionales dentro del sector de los mercados financieros y los últimos 3 meses facturé aproximadamente entre clientes asociados y yo unos $250.000, teniendo $60.000 de ganancia en mi bolsillo de margen. Para esa persona que está buscando hacer sus primeros $1.000 a $3.000, le recomiendo que deje de esperar a que todo sea perfecto para empezar a tomar acción, ya que para hacer tus primeros $1.000 a $3.000 al mes, simplemente lo único que necesitas es elegir una actividad para poder iniciar y dirigirte hacia eso, y en caso de que no tengas ninguna habilidad o información, simplemente lánzate y la persona que conecte más con vos en redes sociales y que tenga buenos resultados, le pagues y empieces por ahí, que probablemente con cualquier tipo de habilidad hoy en día en internet puedas hacer tus primeros $1.000 a $3.000 al mes. Lo que vi distinto de Alejo antes de empezar a trabajar con él básicamente fue el tema de la parte humana, ya que cuando hay un momento en el cual uno empieza a escalar adentro de todo lo que es el sector en el cual uno decide escalar, está todo el tiempo enfocado en buscar el nuevo método, y ya cuando consumiste toda la información que había en el mercado, básicamente lo que uno busca es alguien que pueda atender los problemas más allá del método, que es el cómo me siento, el cómo me dirijo, el cómo pienso y demás, a la hora de poder resolver problemas y crear equipos de alto rendimiento que permitan llevar no solamente un negocio, sino una corporación a más de $100.000 al mes. El cambio que noté con Alejo desde el momento que le pagué es en la velocidad a la cual yo empiezo a tomar decisiones y la claridad que me dio a nivel contexto, porque uno a veces en redes sociales, al consumir tanto contenido, empieza a ver a personajes en internet como algo muy lejano o algo muy imposible, y Alejo es una persona que ya trabajó con todos, que ya los conoce a todos en personas, que ya convive en una elite a nivel infoproductos, que básicamente lo que te hace dar a entender es que también todos, como tanto él como todos los que uno se imagina y endiosa, son 100% humanos, también se equivocan, y que a final de cuentas el conocimiento es para todos el mismo. La única diferencia que hay es mantenerse en el juego a largo plazo, y bueno, justamente es ese cambio de mentalidad que hubo de entender que la mayoría de cosas se dan porque se mantienen mucho tiempo en el juego, y que también no creas todo como te lo venden en internet, porque todos te venden un color de rosa en redes sociales cuando en realidad en la oscuridad son diferentes todos. Lo que cambió en mi mentalidad a la hora de pasar a ganar más de $10.000 al mes de ganancia en mi bolsillo fue el hecho de empezar a pensar en actividades apalancadas y hacer que la toma de decisiones se base en actividades que influyen directamente en la facturación de mis clientes. Lo que a mí me mantuvo estancado siempre de $2.000 a $3.000 al mes siempre fue que yo estaba pensando en ayudar todo el tiempo a los demás y construir un negocio pensando en mí y en mi equipo, y no pensando en qué es lo que el negocio del cliente necesita específicamente para crecer. Entonces, cuando yo empecé a dejar de preocuparme tanto por los demás y empezar a preocuparme por qué es lo que el negocio del cliente necesita para crecer, y basar mi toma de decisiones, tanto mía como la de mi equipo, en ese tipo de decisiones apalancadas, básicamente fue de pasar de $2.000 al mes
a pasar a 10, 15, 16, hasta he tenido picos de días de 20K día de profit para mí y es como que el cambio es no hay un cambio a nivel, o sea, mentalidad, o sea, sí hay un montón de cosas que uno tiene que trascender como dueño de negocio, que es parte del camino, pero lo que más noté yo, que fue lo que me puso hoy en el lugar donde estoy, es el hecho de empezar a tener, con un buen método que ya funciona, empezar a tomar decisiones apalancadas 100% basado en lo que necesita el cliente y no lo que necesito yo o lo que siento que necesito. Lo que hace diferente a Alejo otras mentorías, a los referentes del mercado, es que la mayoría de los referentes del mercado están concentrados, estar todo el tiempo como ocultando, hablando mal del método de la persona del frente y demás, y cuando uno ya empieza a consumir información en este sector, lo que pasa es que estás todo el tiempo mirando como que el pasto o el método del frente es más verde que el tuyo, o al otro le funciona y a vos no, básicamente. Entonces sí, lo que le diferencia a él, que es lo que veo yo, es como al ser una persona más desde el lado de operaciones que ha trabajado con muchos referentes, el contexto que tiene él a la hora de empezar a tomar decisiones es mucho más distinto que el contexto que te puede llegar a dar otro infoproductor. Otra persona en este sector no significa que no te puedan ayudar o que su método no te vaya a servir. Yo siento de que vos tenés que probar por todos lados, pero bueno, justamente lo que a mí me hizo que yo comprara a Alejo es primero esa parte humana que él tiene, que justamente uno a veces necesita ese psicólogo de uno mismo que lo acompañe, que generalmente la mayoría de programas allá afuera no tienen esa parte humana y esa atención tan personalizada que tiene Alejo. Y después es el tema de que él tiene un contexto tan global a nivel del sector de la infoproducción, que la toma de decisiones se hace mucho más simple a la hora de tener tanto contexto y tantos contactos adentro del sector. Si necesitas contratar a un manager o a un consultor, él te va a saber recomendar a alguien honestamente que funcione muy bien, y así con cualquier tipo de puesto de trabajo, de problema a solucionar que vos necesites solucionar específicamente tanto en tu negocio como el de tus clientes. Si alguien está queriendo hacer sus primeros $1.000 a $3.000 al mes, si está dudando si quiere o no quiere trabajar con Alejo, yo lo que le diría es que básicamente ni lo dude. Independientemente, hacer tus primeros $1.000 a $3.000 por mes no depende si es Alejo o si es otra persona del mercado, depende 100% de uno mismo y de que salgas de esa posición de víctima, de esperar a que todo sea perfecto para accionar. Entonces, si vos llegaste a esta oportunidad o a este momento en tu carrera en el cual tenés que tomar una decisión si empezar o no empezar, yo te voy a decir que empieces, porque es imposible que no te funcione si vos tenés un poco de voluntad para ponerle a trabajar con eso. A ver, ya después cuando querés escalar de 10 a 50 o a $100.000 al mes, lógicamente ahí ya tenés que tener un poco más de lógica y noción a la hora de toma de decisiones, pero si estás buscando hacer tus primeros $1.000 a $3.000 al mes, tenés que tomar decisiones, y tu problema es que la única decisión que estás tomando es procrastinar todo para no tomar acción y quedarte en el lugar donde hoy estás. Entonces, si hoy estás dudando si querés empezar o no empezar con Alejo o con quien sea, a final de cuentas, toma acción, empezá, poné muchos huevos en el camino y esos $1.000 a $3.000 al mes van a llegar. Es irrelevante cuál sea tu mentor, porque para hacer de $1.000 a $3.000 por mes no depende de tu mentor, sino que depende de las decisiones que vos tomes de tu vida y que te hagas responsable de todo lo que sucede y que dejes de ser empleado si es que sos empleado. ¿Qué tal? Soy Mateo Vilella, tengo 23 años. En los últimos meses, por mes más o menos, estoy facturando arriba de los 15K. Soy estratega de contenido, me dedico a escalar marcas personales y ayudar a dueños de negocio a escalar a través de mis estrategias. Lo que tenía que hacer para romper más que nada las creencias, el decir, che, es un montón de plata, estoy ganando más que mis papás, o tal gana tanto, yo ¿por qué tendría que ganar tanto? No, la verdad que uno mismo se tiene que valorar, decir, mi trabajo vale, yo sé que los resultados que yo le voy a dar a esta persona valen este precio y sé que van a valer mucho más adelante, así que hay que romperse mucho con esas creencias limitantes que uno se pone. Una de las cosas que me gustó mucho a Alejo, yo había visto un par de videos en YouTube, yo también soy de San Juan, nos llegamos a conocer en persona. Me gustó mucho su lado de la mentalidad, de hablar desde el lado de la psicología, entender los problemas de una persona, de los infoproductores, no tanto para una persona que recién está empezando o que ve su vida en Dubái, que ve su vida en Miami con
autos caros, vida cara. No, él le habla a la persona que ya está haciendo dinero, que está teniendo problemas personales, que está su vida metida 100% al negocio. Entonces, hablando con los chicos ahora acá en el Mastermind, el 90% le compraron más que nada por su mentalidad. En mi personalidad empecé a ver el contenido de otra forma. Una de las cosas que me dijo Alejo es, yo estudié psicología, me dijo, empecé a implementar la psicología en tu contenido. Yo estaba con una estructura de decir, bueno, el contenido tiene que ser así, tiene que ser así. Y entonces estoy cambiando rotundamente mi ángulo de contenido, todo lo que tenía grabado, lo tengo que cambiar para este lado. Y que es verdad, así que me cambió. Lo que cambió en mi mentalidad es seguir teniendo una vida tranquila, por más que ganes la plata que ganas $100.000, seguir con una vida austera, no hace falta gastar tanto. Si quieres darte un gustito, dátelo, pero esa misma plata que estás generando, reinvertirla en tu negocio, reinvertirla ya sea en producción, sea en cámaras, en edición, en algunos casos a mí no me gusta el tema de los ads, pero si quieres invertir en ads, todo lo que te ayude a volver a ganar esa plata y mucho más, reinvertirlo. Tener una vida tranquila, austera, o sea, no hace falta que te alquiles un Ferrari, no hace falta que viajes a Miami, no hace falta todas esas cosas que te venden en redes sociales, sino seguir una vida tranquila, seguir metiéndolo a tu negocio, que es lo que te está dando plata hoy. Así que básicamente eso. Yo lo que creo que hace diferente a Alejo, no lo creo, afirmo que es lo que lo hace diferente, es su ángulo de comunicación. El ángulo de comunicación no es el ángulo de comunicación de los masivos, del dinero, de Miami, de Dubái, el auto, no. Él conecta con la persona que ya está haciendo plata. No le interesa traer al chico de 18 años que quiere ser millonario, que quiere viajar a Miami, que quiere alquilar el auto, que quiere mostrar lujo. No, él conecta ya con la persona que ya está haciendo dinero, honestamente, bien, sin venderte un curso que sea una mentira. Entonces, eso es lo que creo que atrae a Alejo. Que confíes. O sea, le diré a la persona que quiera hacer sus primeros $3.000, confía completamente en Alejo, no te va a dejar, te va a acompañar al 100%, es una persona súper honesta, súper sincera. Si te tiene que decir que estás haciendo todo mal, te lo va a decir. He contratado muchos mentores y servicios y ninguno ha sido como Alejo en el sentido de ser frontal y decirte las cosas. Y tampoco te las dice de un mal modo, sino decir, che, mira, está sucediendo esto, tenés que cambiarlo porque si no vas a llegar acá y vos querés estar acá. Así que confía en Alejo. Soy Shari Taft, escalo programadores para que puedan ganar mucho más salario, sobre todo trabajando para Estados Unidos, y en los últimos 3 meses facturé alrededor de $300.000. Hace 2 años a mí, para romper el tema de pasar a ganar algo, es decir, entre $1.000 a $3.000 por mes, me sirvió mucho deshacerme del chip de pensar como empleado. Me daba cuenta que para mí todos los problemas trataba de solucionarlos alrededor de querer arreglar yo mismo las cosas o de ponerme yo mismo a arreglar todo. Y creo que esa mentalidad por lejos te deja donde estás, es decir, con bajos resultados y no pudiendo tener un negocio. Y para mí cambiar ese chip fue tremendo. También muchas cosas que tienen que ver con espiritualidad que me hicieron tenerle menos miedo a los riesgos. Y por sobre todo cada vez introspectar más de la mentalidad de escasez versus mentalidad de abundancia. Es decir, querés resultados increíbles, vas a tener que invertir y te tenés que hacer cargo. Si no estás dispuesto a invertir y perderlo, no estás para este juego. Generalmente yo de la forma en la que me manejo, porque he consumido a varios mentores, es que hay personas que me llaman la atención, sobre todo la gente que yo veo que está comunicando algo distinto. Algo que me interpeló a mí toda la vida fue que siempre quise ser diferente y siempre me hizo mucho ruido hacer lo mismo que están haciendo todos. Entonces medio como que en esa línea a Alejo lo he visto muy auténtico con lo que hacía y me pareció que no estaba copiando fórmulas, sino haciendo su propio camino, y yo creo que esa es la solución definitiva a casi cualquier problema. Mi negocio es un mercado que abrí yo mismo, que no lo estaba haciendo nadie, y sin embargo ser original y abrirme por mi propia cuenta me dio tremendos resultados, a tal punto que ahora me copian a mí, pero fue todo producto de ser original. Al trabajar con Alejo, creo que algo que me sirvió mucho fue el tema, y que lo vi reflejado en mi negocio, fue que empecé a tener mucho más contacto con mis mejores alumnos, entender qué tenían en común, qué les dolía, empezar a meterme cada vez más en su mente y entender cómo ven el mundo, qué les preocupa, qué quieren resolver, cómo razonan, qué les duele. Y en base a eso empezar a hacerme más o menos un mapa mental de mi avatar, que creo que es un trabajo profundísimo de marketing
que si bien considero que muchas veces lo hice de forma superficial, creo que esta vez fue mucho más profundo a la psiquis. Yo nunca me puse tanto tiempo a indagar tan profundo en cosas de mi avatar. Y acá creo que se hizo, y creo que mientras más profundo vas ahí, más increíble es el insight que puedes sacar y más subconscientemente le entras a la persona. Yo creo que las 2 o 3 cosas más importantes para hacer más de 10K es básicamente romper con la mentalidad de escasez, que creo que esto es el gran problema de la mayoría de la humanidad. Es decir, que quizás no, o sea, yo quiero resultados increíbles, pero no estoy dispuesto a invertir en publicidad, no estoy dispuesto a invertir en mentorías que salgan caras, no estoy dispuesto a arriesgarme, pero quiero resultados increíbles. Y lamentablemente operar desde esa forma es operar desde mentalidad de escasez. Pues entendés que estás en un mundo abundante donde puedes conseguir lo que quieras, pero obviamente tenés que pagar el precio, lo haces y ya está. Y sabes que es el próximo paso lógico a tomar. Sin embargo, veo muchos emprendedores que están eternamente estancados por ratas, porque literalmente no quieren invertir en ads, no quieren invertir en mentorías y demás, y quedan eternamente en el estancamiento. Yo creo que algo que fue muy diferente que vi en Alejo, más allá de su autenticidad a la hora de hacer marketing, también me llamó mucho la atención que creo que fue la primera persona que yo escuché de habla hispana que se preocupa por las operaciones, que se preocupa por el fulfillment y que piensa como más a largo plazo. Es decir, no tanto de quemar el mercado, sino de hacer un ecosistema sustentable con gente que esté contenta trabajando con vos y que puedas hacer una marca bien posicionada y sólida, a diferencia de vender todo lo que puedas y después te fijas. Yo creo que se nota que Alejo conoce mucho del mundillo del marketing, de los negocios y demás. Es decir, cada vez que hablo con él me doy cuenta que entiende de financiamiento, entiende de empresas, entiende de funnels, entiende de satisfacción del cliente, de marketing, de ventas. O sea, lo veo como bastante multifunción y me parece que hay como muchísimo valor ahí y que también trae mucha información nueva. Es decir, información que quizás no está tan fácilmente accesible y me parece como al menos muy interesante. Y no me parece que te quiera enchufar una solución enlatada, sino que empieza a entender tu producto y te da algo más bien a medida. Tipo, el entorno me malacostumbró, digamos, porque yo venía, pago, invierto, viajo, me muevo, me incomodo, tipo, yo me fui de mi casa con $1000 y si el siguiente mes no comisionaba plata como closer me cagaba de hambre. ¿Viste? Entonces, pero el entorno, tipo, ver siempre las mismas personas, hablar con las mismas personas, me fue durmiendo. Y llegué acá y dije, a la mierda, tenés que viajar, tenés que invertir, tenés que ir all in, tenés que ir al frente, tenés que moverte en ceros. Y el resto, all in, y estratégicamente, tipo, con todo lo que aprendimos, pero all in, man. O sea, no hay nada malo con moverte en cero. ¿Sabes? Entonces, tipo, la gente con la que estaba rodeada, mete cabrón, factura bien, etcétera, pero no estaban para crecer. Y no era un lugar, o sea, me estaba durmiendo ese lugar. Ahorita llego y, tipo, el lugar está bien, porque es un lugar donde me siento cómodo, vivo y demás, pero no es el entorno del cual me quiero rodear. O por lo menos no conozco aún el entorno en el que quiero rodear, y entendí que si quiero rodearme de mejores entornos, básicamente tengo que elevar más la vara. Bien, mi nombre es César, tengo una consultora en ventas, soy una persona que le encanta mucho estudiar cómo siempre puedes sacar más rentabilidad de tu negocio, punto de vista ventas, invirtiendo lo mismo. O cómo puedes que tu negocio soporte más inversión sosteniendo un ROAS que sea escalable y saludable. Eso es lo que me dedico en la consultora. Luego he escalado negocios de 60.000 a 250.000, 300.000 por mes, de 0 a 60.000, de 30.000 a 100.000 por mes. Podemos estar hablando que las personas con las cuales trabajo vienen facturando millones de dólares por año. Entonces, eso es como tal a lo que me dedico. Empezar a pensar más allá y romper mucho lo que es el termostato financiero. Tipo, vivís bien con $3.000, es plata que nunca había tenido, tipo que de donde yo vengo costaba tener, pero tenés que romper esa creencia y saber que simplemente haciendo pequeños cambios, tomando diferentes acciones, yendo más al frente, yendo más all-in, podés escalar y crecer. Sin embargo, no es tanto qué facturás, sino en quién te convertís y de quién te puedes rodear, te lleva a facturar más.
Eso en realidad es lo que para mí es más importante. En Alejo noté algo y hoy lo hablábamos mucho, fue una mezcla de muchas cosas. Primero, sensaciones que hace mucho no sentía y tipo, la parte emocional decía, me identifico con esta persona, y la parte racional decía, esta persona cómo hace para comunicar tan bien que hace que yo me identifique. Eso tipo, fue lo que me atrajo a Black Shark. Ya luego estando dentro veo una persona que... Hay muchas personas las cuales afuera te venden el ultra mega conocimiento, te entregan el ultra mega funnel Pro Max, pero adentro no es tan bueno. Al revés, con Alejo por ahí afuera no se ve tan atractivo, tipo de que vos lo ves recontra serio, vos lo ves recontra cortante, frío, adentro se desvive por darte resultados y verdaderamente tiene data e info. O sea, es algo en donde más tenés data, info, entorno y tenés que accionar, o si no el entorno te va a sacar. Entonces, plena congruencia e información que verdaderamente aporta. En mi forma de moverme me di cuenta que podía apuntar mucho más macro y dejar de pensar tanto en lo micro y dejar de pensar cortoplacista al final y empezar a apuntar a crear un negocio a largo plazo. Tipo, me llevo muchas cosas y es dejar de pensar como closer, dejar de pensar como director de ventas y empezar a construir un negocio, a empezar a verlo en sistemas. Capaz vos tenés la info, capaz sabes qué tenés que hacer, pero estás pensando muy micro. Y eso es tanto para mí como para los clientes. Tipo, ver realmente que se puede construir un negocio totalmente medible, con data, escalable, y que con esa data tengas la información correcta para tomar decisiones e ir al lugar que querés llegar. Eso, como tal, es la forma en la que cambié de pensar y es a donde voy a estar apuntando en los próximos meses. Primero que nada, tomar decisiones informadas, tomar decisiones tangibles, tomar decisiones que tengan un porqué, no a mañana, sino empezar a verdaderamente jugar a largo plazo. Y con largo plazo no me digo quiero hacer en los próximos 10 años, sino empezar a jugar adelantado. Tipo, saber qué va a pasar y qué va a funcionar previamente, y eso te permite tomar decisiones estratégicas. A partir de ahí, eso te permite estar adelantado y saber cómo va a funcionar todo de acá a 6 meses, un año, y tener todo previsto. Primero, es una persona tan congruente que hace que personas muy talentosas, personas muy cracks, muy inteligentes, muy exitosas en lo que hacen, se junten. Tipo, vos no llegás a cualquier lugar por temas egos, por tema facturo más que vos que me vas a enseñar, yo ya lo sé todo. Haces que personas tan cracks como las que están acá se junten. Entonces, partiendo de ahí ya es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenés una verdadera comunidad, porque capaz esas personas le compran a otras para saber qué hace y demás, pero no se vuelve comunidad. Acá vos podés sentarte con personas que están en el back de infoproductores muy top y podés conversar con ellos, podés sacar data, intercambiar contactos, hacer amigos. Entonces, eso hace que la esencia de Alejo haga que personas muy top se junten y a partir de ahí se genere un networking y un crecimiento exponencial. Y que no seas cagón y que lo hagas. Simple. Tenés que moverte, o sea, vos solo podés ganar lo que estás dispuesto a perder. Y tenés que ir all in con eso. O sea, si realmente vos... Mira, la plata te la vas a gastar igual. O sea, la plata te la vas a gastar, sea en un mes o sea en 3, te la vas a gastar. Ahora, podés invertir ese dinero y catapultarlo muchísimo más, o gastártelo en boludeces, en salir acá, voy allá, y al final no construir nada. Precisamente es eso, pensar a largo plazo y pensar cuánto revenue, cuánto profit, o cuánto puedes hacer si pones esos 3K ahora, o pones lo que sea que tengas que invertir, para poder construir a largo plazo. Bueno, mi nombre es Raúl Rodríguez, yo soy de Perú y le ayudo a empleados, autoempleados frustrados a empezar una segunda fuente de ingresos y volverlo una fuente de ingresos principal, a vender un producto de bajo valor, un low ticket, y venderlo con ads. Mi facturación promedio en estos últimos meses ha sido entre 45 y 50K. Yo creo que para alguien que quiere empezar a ganar sus primeros $1,000 a $3,000, la barrera mental es lo importante. Tienes que hacer o estar dispuesto a dar mucho más de lo que da el promedio y ser mucho más resiliente. Yo decidí entrar con Alejo porque siento que es una persona que basa sus decisiones en números y también en el tema interno, entonces quería aprender de él. Yo siento que tenía un equipo desordenado, entonces cuando trabajé con Alejo empecé a darme cuenta de cosas que yo pensé que tenía que hacerlas solas, pero al final terminé delegando cierta parte de mi equipo.
Hoy en día parte de mi facturación es gracias a que yo logré cambiar mucho el poder lanzarme, el poder atreverme mucho más en poder o invertir más en ads, o en poder hacer más contenido, en poder delegar mucho más. Yo siento que Alejo, con respecto a otras mentorías del mercado, te ayuda a basarte la información mucho en procesos y analítica. Entonces hay muchos números que posiblemente no tengas claro en tu negocio y hay muchos procesos que no tengas claro. Entonces te ayuda a refrescarlo y mejorarlo. Yo le diría a alguien que intenta hacer sus primeros $1,000 a $3,000 que se meta con Alejo, porque siento que va a aprender mucho y va a tener una buena base, lo cual muchos infoproductores quieren escalar, muchas personas quieren escalar, pero al final terminan teniendo exactamente los mismos problemas y no pueden escalar mucho más y se encuentran con un techo. En cambio, si tú escalas con una base mucho más lógica, con data, creo que vas a escalar muy fácil, muy rápido y en poco tiempo.